El gobierno descartó la existencia de una guerra ideológica luego de las polémicas declaraciones del vocero de la nueva mayoría, Jaime Quintana, quien aseguró que había que destruir los cimientos del neoliberalismo en materia educacional. El Ejecutivo se desmarcó de estas palabras, asegurando que lo fundamental es avanzar a través del diálogo. Bueno, queremos ahondar más en este tema. Nos acompaña el diputado y primer vicepresidente del PPD, Pepe Auta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Diputado, buenos días. Bueno, habló el senador Quintana de esto de la retroexcavadora. Él era el piloto, pero ya no tiene ni mecánicos, ya no tiene nadie al parecer dentro de la nueva mayoría que cuide esta retroexcavadora, porque todos lo han criticado. ¿Qué pasó acá, diputado? ¿Por qué ese nivel de declaraciones se ha mantenido durante esta semana a pesar de las críticas que han tenido desde la propia nueva mayoría? Bueno, yo creo que es la búsqueda desenfrenada de una buena cuña, porque convengamos que la cuña era sonora, por algo generó el ruido que generó. Pero de la política se está empezando a tratar, diputado, de hacer cuñas. Yo veo mucho eso, veo mucha política en función de meter una cuña, de hacer que los demás hablen de uno y por lo tanto la cuña provoca ese efecto, pero es un exceso completo a mi juicio, porque no refleja ni el espíritu del partido, de la coalición, del gobierno. Con esto va a pasar lo que pasa con todos los gobiernos. Hay iniciativas que se continúan, hay iniciativas que se perfeccionan, y hay iniciativas que derechamente no se siguen porque por algo ganó otro gobierno y tiene otro programa. Diputado, pero usted dice que estas dichos no se condicen ni del espíritu del partido, ni del espíritu de la nueva mayoría, pero Jaime Quintana es el presidente del partido, senador del partido y vocero de la nueva mayoría. Entonces ahí hay una tensión que tendría que resolverse. O deja la vocería o su vocería tiene que estar más de acuerdo con los espíritus del partido y de la nueva mayoría. Seguro, los presidentes tienen que coordinarse para decidir cómo van a hacer, porque primero definieron vocerías mensuales, segundo no definieron instancias de conversación previa a la vocería. Yo entiendo sí que Jaime Quintana intentó hablar en cuanto presidente del PPD y no en cuanto vocero, pero tú sabes, cuando uno tiene la vocería, no importa cuándo ni dónde hable, está expresando al conjunto. ¿Y no lo sabe por lo Jaime tanto Quintana? Debe ser cuidadoso. ¿Y eso no lo sabe? Usted dice, sabe, pero la pregunta es si no lo sabe él. Tendría que preguntarle a él, yo no puedo hablar por él, pero evidentemente cometió un error, particularmente por la condición de vocero, porque comprometía al conjunto, y si tú vas a decir un juicio de esa envergadura, obviamente necesitas el concurso del conjunto. Diputado, pero yéndonos sobre el fondo de lo que él está señalando, ¿es realmente un error lo que él cometió? ¿O es simplemente una postura de las tantas diversas que hay dentro de la nueva mayoría y donde, si bien se consensuó en un programa de gobierno escrito en un texto, no se consensuó quizás a nivel de contenido, de mensajes, de ideas, que se van a transmitir a los medios de comunicación? Efectivamente, porque si se considera error eso, quiere decir que eso no se piensa, pero al parecer tras bambalinas hay muchos que a lo mejor piensan de esa manera. Quizás no se debe decir, pero se piensa. Puede ser la filosofía detrás, el significado que cada uno le atribuye a los hechos puede ser distinto. El acuerdo es sobre los hechos, no sobre la religiosidad ni el fundamento filosófico de los hechos. Es decir, el acuerdo es hacer determinadas transformaciones en materia educacional. El significado que le atribuye a cada uno, bueno, tiene su libertad. Somos una coalición variada, no un ejército. Lo mismo pasa en términos de reforma tributaria, en fin. Lo que yo quiero decir es que lo que nosotros vamos a hacer, tanto en educación como en impuestos, es, a mi juicio, poner los péndulos a la hora. No estamos haciendo, como diría Eizaguirre, una revolución bolchevique. Pero todo eso de que no se haya consensuado quizás a ese nivel, que es muy difícil por lo demás, ¿no es esto una luz de alerta, hay un semáforo que está parpadeando en términos de que es muy fácil quizás que se desvíe la atención o se generen conflictos dentro de la nueva mayoría, a pesar de que hay un programa, por hechos de lo que estamos viendo de personas que piensen quizá un poco distinto o bastante distinto al momento de llevar eso a la práctica, la discusión ahí por lo menos al Parlamento? Eso va a ocurrir mucho. A mí lo que me preocupa es que no ocurra a la hora de discutir el proyecto, es decir, alguien que proponga algo completamente distinto de lo que está consensuado. Allí tendría efectos reales de división, pero mientras sea
discursivo, por supuesto tiene efectos comunicacionales, a mi juicio distrae, pero hay un tema a mi más que juicio discursivo, diputado, porque perjudicó al gobierno, creo yo. Hay un tema más que discursivo, porque es verdad que la nueva mayoría tiene un cierto marco, acuerdo respecto a lo que hacer en educación, con varias cuñas y consignas que sirven de titulares en los medios, pero la bajada de aquellas cosas que es bien importante, no se trata del detallito la bajada es casi tan importante como el titular, pasa que es más técnico, es más fome, es más complejo y por lo tanto es más difícil de agarrar por la portada de un diario, pero es igual de importante y también ahí se va a cruzar de temas ideológicos y de diferencias ideológicas profundas, que en realidad no parece que sean un tema del que tener vergüenza o tener miedo. Hay efectivamente una división profunda y una ideología muy distinta en la derecha, en la alianza y en la nueva mayoría, incluso al interior de la nueva mayoría. Y va a haber debate en consecuencia. Exacto, exactamente. Como lo hubo en el gobierno pasado. Pero no hay... Nosotros enfrentamos a veces algunas iniciativas que contradecían, si tú quieres, el sentido de para dónde quiere uno hacer avanzar el país, pero igual, de todas maneras, a veces, muchas veces, coincidíamos de manera práctica en un proyecto de ley específico y la mayoría de los proyectos de ley del presidente Piñera fueron aprobados no solo con votos propios. ¿Cómo se van a, perdón Germán, cómo se van a resolver esas diferencias de ideología, ya digo, no de detalle, en la discusión de las bajadas de los titulares? Eso se resuelve discutiendo y encontrando un punto intermedio, común, que nos logre representar a todos. Ese es el arte de formar una coalición. Pero en temas como educación, que son temas profundamente ideológicos, mucha gente tiende a pensar que esto no basta con que sea gratis y de calidad, pero detrás de esos titulares hay una ideología escondida y hay diferencias. Coincido contigo, pero a pesar de eso, o incluso diría yo, con eso, la nueva mayoría fue capaz, antes incluso de que llegara la presidenta Bachelet, de concordar una plataforma común en dos materias, la tributaria y la educacional. Y el programa de la presidenta Bachelet es fruto directo, es casi en un 90%, ese acuerdo previo. Y por lo tanto, en la medida que tú apliques ese acuerdo previo y lo traduzcas en proyecto de ley específico, sin moverte demasiado en una dirección distinta, porque por supuesto hay presiones para que te muevas hacia uno u otro lado, habrá unidad de propósitos detrás de esos proyectos. Y diputado, se ha hablado de retroexcavadora, de aplanadora, de refundación. El ministro de Obras Públicas, que entiendo viene en un rato más. Alberto Undurraga, mi amigo, viene en un ratito. Pero refundación, muchos términos y se ha caricaturizado con esto tremendo. Pero, a su juicio, ¿cuáles son quizás los grandes errores de la concertación en su minuto durante los 20 años que fueron gobierno? Que en estos momentos hay que agarrar la goma, borrar en cierta parte y volver a estructurar. Porque en el fondo, cuando se habla de todo esto, también se está hablando de lo que hizo la concertación desde el año 90 a la fecha. Yo no coincido con el análisis, fíjate, que lleva a Jaime a decir lo que dice. En el sentido de que cada época tiene sus prioridades, tiene sus posibilidades, tiene sus demandas. Y leer el pasado desde las facilidades del presente es como poner un reloj en una película de los romanos. ¿Me entiendes? Tú puedes decir, obviamente, el CAE, por ejemplo, el crédito a los estudiantes para estudiar. Una locura, tú lo dices hoy día. Pero en el momento que se hace, era imprescindible expandir la matrícula porque había de centenares de miles de estudiantes que no tenían otra alternativa, el país tampoco tenía recursos para poner, o la propia expansión privada de la oferta educativa. En el nivel medio y en el nivel corresponde, el Estado no tenía recursos para acompañar un proceso con la velocidad que tuvo en Chile. Si pasamos, cuando yo estudié éramos el 12%, es decir, el 12% de los jóvenes estudiaban en la universidad, hoy día es el 40%. Ese pasaje costó muchos recursos y obviamente el Estado solo no los tenía. Entonces yo lo que digo es que lo que tú puedes hacer hoy no lo podías hacer hace 20 años. Porque, por ejemplo, mira, ¿por qué podemos hablar de calidad de la educación? Porque ya tenemos cobertura. ¿Por qué podemos concentrarnos en el respeto y en el trato digno en salud? Porque ya todos tienen cómo atenderse. Pero hace 20 años, hace 25, hace 15 años, muchos no tenían cómo atenderse o no tenían dónde ir a la escuela o a la universidad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces hay que ser justo también con el pasado. Y esa pretensión de llegar con una escoba así como Ibáñez y barrer con todo es una pretensión
de soberbia, que es muy mala consejera. Mira lo que le hizo daño al presidente Piñera esa famosa frase de que en 20 días iba a hacer más de lo que otros hicieron en 20 años. Esto tiene el mismo olorcito. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Que esté bien. Muchas gracias, diputado. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao.